En el vasto universo de la fantasía, pocas figuras evocan tanto temor como la sombra de Sauron. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo puede una presencia tan amenazante permanecer vagamente definida, como un eco en las oscuras profundidades de la mente? Sauron no es simplemente un villano, es la personificación del mal, una sombra que se cierne sobre el mundo, pero su forma física es un misterio, un enigma que fascina y aterra al mismo tiempo. Imagina por un momento que estás en la Tierra Media, rodeado de paisajes espléndidos, pero con la sensación de que algo oscuro te observa. La sombra de Sauron no se manifiesta a través de un monstruo grotesco, sino que es una silueta que se desliza entre los árboles y se asoma detrás de las colinas. Su falta de definición física invita a la imaginación a crear un ser aún más aterrador, uno que puede ser cualquier cosa y, al mismo tiempo, nada. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en él? ¿Es una figura alta y oscura? ¿Una sombra alargada que se funde con la noche? En el Silmarillion, Sauron no solo es una amenaza, es un maestro de las sombras, una entidad que juega con la oscuridad y la confusión. ¿Qué habilidades puede poseer alguien que se mueve en la penumbra? La verdad es que su esencia se siente más que se ve. La sombra de Sauron se convierte en una advertencia, un recordatorio de que el mal no siempre tiene un rostro claro, que a menudo se presenta como un susurro en la oscuridad, algo que acecha y espera su momento para atacar. A medida que nos adentramos en su historia, nos encontramos con un personaje que, aunque vago en su forma, es poderoso en su influencia. ¿Cómo puede un ser que se muestra como mera sombra tener tanto poder sobre las mentes y corazones de los que habitan la Tierra Media? Su presencia provoca una inquietud profunda, una sensación de que el peligro está siempre al acecho. ¿Estás preparado para enfrentarte a esta sombra, o preferirías permanecer en la luz, ignorando el oscuro poder que se mueve en las tinieblas? La historia de Sauron es un viaje a través de la oscuridad, un camino lleno de sombras que nos lleva a confrontar nuestros propios temores. ¿Te atreverías a seguir este camino? La sombra de Sauron espera, siempre acechando, siempre al acecho. Imagina un ser que no solo existe en una forma fija, sino que puede transformarse, adaptarse y, en última instancia, engañarte. Sauron, el temido señor de las sombras, posee habilidades de cambio de forma que lo convierten en un maestro del disfraz. En el Silmarillion, su capacidad para cambiar de aspecto es un símbolo de su naturaleza maligna y astuta. Recuerda la escena en la que, tras ser derrotado por Wan, el valiente perro de los Valar, Sauron se convierte en un vampiro, una criatura de la noche que acecha y se alimenta del miedo. ¿No te parece intrigante cómo una figura tan poderosa puede caer tan bajo, transformándose en algo tan repugnante como un vampiro? Este cambio no solo es un acto de supervivencia, es una estrategia. Sauron entiende que para dominar, debe infiltrarse, camuflarse entre sus enemigos y convertir sus debilidades en oportunidades. ¿Cuántas veces has sentido que alguien a tu alrededor no es lo que parece? La habilidad de Sauron para asumir diversas formas nos recuerda que el verdadero peligro a menudo se esconde detrás de una máscara, en las sombras donde la luz no alcanza. Su metamorfosis es una lección inquietante sobre la naturaleza del mal y la manipulación. Cuando piensas en la sombra de Sauron, ¿qué imagen aparece en tu mente? ¿Es una figura temible o una cara familiar que te provoca desconfianza? Pero, antes de convertirse en esta sombra sin forma, Sauron tenía un nombre, Mairon. Originalmente, era un maya que habitaba en la isla de Almaren, donde su apariencia era masculina y, aunque los textos no lo describen con detalle, su esencia brillaba con una luz propia. ¿Qué pasó con ese Mairon, aquel que una vez fue admirable y lleno de potencial? Al contemplar su evolución, se revela una narrativa fascinante de ambición y corrupción. ¿Te has preguntado alguna vez cómo la admiración por el mal puede transformar a un ser noble en un monstruo? Mairon, que significaba el admirable, pasó a ser un símbolo de traición y desolación. Al unirse a Melkor, el señor de las tinieblas, abandonó su antiguo nombre, sumergiéndose en la oscuridad. Esta transformación no fue solo física, fue un cambio de identidad, un viaje hacia la perdición. La historia de Mairon es un recordatorio de que todos podemos ser tentados por el poder y la corrupción. ¿Te atreverías a explorar qué pasaría si, en un giro del destino, te encontraras en su lugar, enfrentando la misma elección entre la luz y la oscuridad?
La evolución de Sauron, desde Mairón hasta la sombra que conocemos hoy, es un viaje fascinante que refleja no solo la lucha entre el bien y el mal, sino también la fragilidad del alma humana frente a la tentación. En el camino de la vida, hay momentos decisivos que pueden definir nuestro destino para siempre. Para Mairón, ese momento llegó cuando se encontró con Melkor, el Señor de las Tinieblas. Al principio, Mairón, el Admirable, era un ser de luz, pero la atracción por el mal comenzó a consumirlo, como una sombra que se adhiere a la luz. ¿Qué es lo que lo llevó a dejar atrás su nobleza y abrazar la oscuridad? La respuesta puede ser inquietante. La fascinación por Melkor era irresistible, como el canto seductor de una sirena. Mairón vio en él la promesa de poder, de grandeza, y su admiración pronto se transformó en lealtad ciega. Abandonó su nombre original y se adentró en las profundidades de la maldad, adoptando nuevos nombres que reflejaban su verdadero carácter. Con cada nuevo nombre, se alejaba más de su antigua identidad. ¿Puede un ser renacer en la oscuridad, olvidando completamente su luz? La transición de Mairón a Sauron es un poderoso recordatorio de cómo el deseo de poder puede distorsionar nuestra esencia, transformándonos en seres que jamás hubiéramos imaginado ser. En su unión con Melkor, Sauron se convirtió en el segundo al mando, un lugar que le otorgó acceso a un poder inmenso. Juntos, tejieron una red de oscuridad que se extendía por toda la Tierra Media. Sauron no solo era un sirviente, se convirtió en un estratega, un maestro del engaño. Mientras Melkor sembraba el caos, Sauron lo complementaba, manipulando las mentes y corazones de aquellos que se cruzaban en su camino. ¿Te imaginas el temor que debían sentir los pueblos libres al saber que un ser como Sauron estaba tras las sombras, siempre al acecho? Pero el destino es caprichoso. La caída de Melkor llegó como un cataclismo, y con ella, Sauron se vio obligado a huir. Sin embargo, en lugar de rendirse, su astucia lo llevó a la Tierra Media, un territorio lleno de oportunidades para retomar el control. Allí, Sauron comenzó a tejer sus propias tramas, utilizando todo lo que había aprendido al lado de su maestro. ¿Qué planes concoctaría el maestro de las sombras? La ambición de Sauron no conocía límites. Se convirtió en el artífice de su propia fortuna, utilizando la astucia y el engaño para ganar influencia sobre los pueblos de la Tierra Media. Cada paso que daba lo acercaba más a su objetivo, recuperar el poder que había perdido y convertirse en el señor indiscutido de la oscuridad. A través de sus manipulaciones, Sauron se convirtió en una figura temida y reverenciada, un ser que había dejado su huella en la historia. ¿Estás listo para seguir su viaje y descubrir las sombras que aguardan en cada rincón de su historia? El arte del engaño es una herramienta poderosa, y Sauron lo sabía bien. En su búsqueda por el dominio total, se disfrazó como Annatar, el Señor de los Presentes, un título que emanaba promesas de generosidad y sabiduría. Con este nuevo rostro, Sauron se acercó a los elfos de Eregion, quienes, desprevenidos, cayeron en la trampa de su astucia. ¿Qué podría ser más seductor que la idea de obtener poder y habilidades superiores? Los elfos, conocidos por su belleza y destreza, no pudieron resistir la tentación de crear los legendarios anillos de poder, creyendo que estaban recibiendo la ayuda de un aliado. Sin embargo, lo que parecía ser un regalo se transformó en una maldición. Sauron, con su mente maestra, tenía intenciones ocultas, su verdadero propósito era controlar a aquellos que llevaran los anillos. Al ayudar a forjarlos, Sauron estaba tejiendo su red de dominación, buscando atar las voluntades de los elfos a su oscuro deseo de poder. Cada anillo se convertiría en una cadena, y cada portador en un esclavo de su voluntad. ¿No es aterrador pensar en cómo, bajo la apariencia de generosidad, se pueden ocultar las intenciones más oscuras? Durante la Segunda Era, Sauron no solo se limitó a su papel de artífice de la manipulación, también se convirtió en un maestro de la transformación física. Adoptó la forma de un hombre de gran estatura y atractivo, un disfraz seductor que ocultaba su verdadera esencia. Imagina a un ser que combina la majestuosidad de un rey con la caricia de una brisa suave, capaz de conquistar a todos con solo su presencia. ¿Cómo podría alguien tan atractivo estar escondiendo una oscuridad tan profunda? Su apariencia engañosa lo hacía aún más peligroso, pues podía acercarse a sus enemigos sin levantar sospechas. En esta nueva forma, Sauron se convertía en la encarnación de la tentación.
Utilizaba su encanto para seducir y manipular a quienes lo rodeaban, haciendo que incluso los más sabios bajaran la guardia. Con cada palabra, tejía un hechizo que parecía inofensivo, pero que llevaba consigo las semillas de la destrucción. Los nobles elfos, atrapados en su red de ilusiones, no podían ver más allá de la superficie. Cada encuentro se convertía en un juego mortal de astucia y poder. ¿Te has encontrado alguna vez ante una figura que te ha fascinado y desconcertado al mismo tiempo? La habilidad de Sauron para cambiar de forma y su seducción personal lo convirtieron en un adversario formidable. La lucha entre la luz y la oscuridad nunca había sido tan intensa, y las sombras se alzaban, ansiosas por reclamar su lugar en la historia. Sauron, con su astucia y carisma, no tardó en convertirse en el consejero del poderoso rey Ar-Pharazôn de Númenor. En un reino donde la ambición y el deseo de poder eran moneda corriente, Sauron vio su oportunidad. La seducción de Ar-Pharazôn no fue solo un juego de palabras, fue un arte magistral. Le ofreció promesas de vida eterna y riqueza infinita, presentándose como un salvador que podría otorgar lo que ni los dioses podían. ¿Quién podría resistirse a tales promesas, especialmente un rey que temía la muerte y deseaba mantener su dominio? La manipulación de Sauron fue sutil pero efectiva. Sus palabras fueron como un veneno dulce, inyectando la idea de que desafiando a los Valar, los dioses de la Tierra Media, podrían obtener aún más poder. Ar-Pharazôn, cegado por su ambición y la influencia de Sauron, empezó a cuestionar la autoridad divina. Se dejó llevar por el oscuro consejo del Señor de los Presentes y comenzó a forjar planes para conquistar el reino de Aman, donde los Valar habitaban. El deseo de Ar-Pharazôn por la inmortalidad se transformó en una obsesión, llevándolo a desafiar la propia naturaleza del mundo. Pero, ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar un rey por su ambición desmedida? La relación entre Sauron y Ar-Pharazôn era un reflejo de cómo la oscuridad puede infiltrarse incluso en los corazones más poderosos. El rey, al rodearse de esa oscuridad, se volvía cada vez más distante de su propio pueblo, descuidando sus responsabilidades y la sabiduría ancestral que siempre lo había guiado. Sauron, mientras tanto, disfrutaba de su influencia, manipulando a Ar-Pharazôn como si fuera un peón en su juego de ajedrez mortal. Pero en su arrogancia, el rey no vio lo que se avecinaba. La historia de Númenor, un reino que se había elevado por encima de los demás, pronto se tornó trágica. La ambición desmedida de Sauron y su influencia sobre Ar-Pharazôn culminaron en la caída de Númenor, un evento que resonaría a lo largo de la historia como un recordatorio de las consecuencias de desafiar a lo divino. En su ansia por conquistar Aman y obtener la inmortalidad, Ar-Pharazôn lideró a su pueblo en un viaje hacia la perdición, desafiando a los Valar y construyendo una flota masiva para llevar a cabo su invasión. El resultado fue catastrófico. La ira de los Valar fue desatada. En un acto de justicia divina, Númenor fue sumergido en las profundidades del océano, llevándose consigo a miles de inocentes. Sauron, quien había sido el artífice de esta tragedia, se encontró en una situación inesperada. Aunque había manipulado a Ar-Pharazôn, no pudo escapar de la furia de los dioses. Su forma atractiva, la que había utilizado para seducir y engañar, fue desterrada por completo, dejándolo en un estado horrendo. Se vio obligado a asumir una nueva apariencia, una que reflejaba su verdadera naturaleza maligna, una figura distorsionada por su propia ambición. La caída de Númenor se convirtió en una lección amarga sobre el precio del poder y la arrogancia. La ambición de Sauron no solo había destruido un reino, sino que también lo había transformado para siempre. La historia de Númenor se convirtió en un mito, un relato advertido a las generaciones futuras sobre los peligros de dejarse llevar por la seducción de la oscuridad. ¿Cuántas lecciones de esta historia perdurarían a lo largo del tiempo, mientras el eco de la caída de Númenor resonaba en la historia de la Tierra Media? Así, la sombra de Sauron se alzaba nuevamente, lista para continuar su búsqueda de poder y venganza, dejando atrás un reino destruido y una advertencia que aún retumbaba en los corazones de aquellos que sobrevivieron. Después de la catástrofe que significó la caída de Númenor, Sauron se encontró una vez más en un estado de reclusión, pero no por mucho tiempo. Con una ambición inquebrantable y una ira hirviente, regresó a la oscura tierra de Mordor, un lugar que se había convertido en su fortaleza y refugio. Este regreso no fue solo físico, era un renacer de su esencia maligna. Sauron asumió una nueva forma,
una que reflejaba la verdadera naturaleza de su ser. Ya no era el seductor An-Natar, el señor de los presentes, sino que se presentó como el temido señor de las tinieblas. Su figura era una sombra aterradora, un ser que encarnaba el terror y la dominación. Mordor, con su paisaje desolado y su ominosa torre de Barad-dûr, se convirtió en el centro de su poder. Desde allí, Sauron comenzó a tejer sus tramas una vez más, buscando recuperar su fuerza y controlar a aquellos que alguna vez lo habían servido. A medida que su poder crecía, la Tierra Media temía su regreso. Las antiguas alianzas entre los pueblos libres de la Tierra Media comenzaron a formarse nuevamente en respuesta a la amenaza que Sauron representaba. Pero, ¿quién podría desafiar a un ser tan formidable, un maestro de la manipulación y el engaño? Sauron, consciente de las crecientes fuerzas en su contra, no se detuvo. En su deseo de venganza y dominación, organizó sus ejércitos de orcos y criaturas oscuras, un ejército que se alzaría para sembrar el caos y la destrucción. Con la oscuridad como su aliada, comenzó a amenazar a las tierras que una vez había buscado controlar, enfocándose en los reinos de los hombres y el pueblo élfico. Sin embargo, había un par de héroes que se levantaban en oposición: Elendil, el rey de Gondor, y Gil-galad, el rey de los elfos. Estos dos líderes, unidos en su determinación de enfrentar a Sauron, comenzaron a formar una coalición que podría igualar las fuerzas del mal. El conflicto final se acercaba, un choque titánico entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. En las llanuras de Dagorlad, las tropas de Sauron se enfrentaron a los ejércitos de Elendil y Gil-galad. La batalla fue feroz, resonando con el sonido de espadas y gritos, y el aire se impregnó de la desesperación y la valentía de los combatientes. En medio de esta lucha épica, Sauron mostró todo su poder, desatando un horror inimaginable sobre sus enemigos. Pero la determinación de Elendil y Gil-galad no flaqueó. Eran guerreros legendarios, dispuestos a arriesgarlo todo por su pueblo y el futuro de la Tierra Media. En un momento culminante de la batalla, Elendil y Gil-galad unieron fuerzas para enfrentar a Sauron cara a cara. La tensión era palpable, y cada uno sabía que esta confrontación podría determinar el destino de todos. A medida que chocaron contra el Señor de las Tinieblas, el suelo tembló bajo sus pies. La batalla se intensificó, y aunque Sauron parecía tener la ventaja, la combinación de las habilidades de los dos héroes comenzó a dar sus frutos. En un acto de valentía y sacrificio, ambos luchadores lanzaron su ataque decisivo, hiriendo gravemente a Sauron. Pero la victoria no vino sin un costo. En un giro devastador, tanto Elendil como Gil-galad cayeron en la batalla, dejando un vacío en la lucha contra la oscuridad. La derrota de Sauron fue significativa, pero también trágica, marcada por la pérdida de dos de los más grandes héroes de la Tierra Media. Aunque Sauron fue finalmente derrotado, su sombra seguiría acechando, recordando a todos los pueblos que, aunque la luz había prevalecido por un momento, la oscuridad nunca se rendiría completamente. ¿Qué nuevos desafíos surgirían ahora que el mal había sido abatido, pero no erradicado? ¿Quién continuaría la lucha contra la sombra que aún amenazaba con devorar todo lo que amaban? La historia de Sauron y su oscuro legado apenas comenzaba a ser contada. A medida que las eras avanzaban, la naturaleza de Sauron se hacía cada vez más evidente, no solo en sus acciones, sino también en su apariencia física. Lo que alguna vez fue un Maya, una entidad de gran poder y potencial, se transformó en una representación grotesca del mal. La figura de Sauron, que podría haber reflejado la belleza y la sabiduría, se distorsionó y se convirtió en un símbolo de opresión y terror. Su verdadera esencia maligna no podía ocultarse más bajo disfraces seductores o formas atractivas. En cambio, comenzó a manifestarse en una presencia aterradora y dominante que moldeaba la Tierra Media. La primera transformación de Sauron, que ocurrió cuando asumió la forma de An-Natar, reflejaba un intento de seducir y engañar a los elfos. Sin embargo, con el tiempo, a medida que su influencia y poder crecían, la necesidad de esconderse comenzó a disiparse. Se volvió más que una simple sombra, se convirtió en una fuerza a ser temida. A medida que sus planes de dominación se intensificaban, la corrupción que él esparcía por la Tierra Media comenzaba a dejar marcas, no solo en las tierras, sino también en la propia esencia de Sauron. Con cada derrota y fracaso, su forma física se deterioraba, reflejando la podredumbre de su espíritu.
Esta transformación culminó en su apariencia más icónica, el ojo de Sauron. Un símbolo que se volvería sinónimo de vigilancia, opresión y terror. El ojo, siempre observante, parecía emanar una luz sombría y perversa, un recordatorio constante de que siempre estaba presente, siempre al acecho, listo para consumir a cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio. La imagen del ojo no era solo una representación física, era un reflejo de su naturaleza, un símbolo de su obsesión por el poder y el control. No era solo un ser maligno, sino una fuerza que se alimentaba del miedo y de la desesperanza. El ojo de Sauron era también un aviso para todos los que cruzaban su camino. No necesitaba estar físicamente presente para instigar terror, su mirada penetrante estaba en todas partes, creando un ambiente de opresión que desalentaba la resistencia. Los habitantes de la Tierra Media vivían bajo la sombra de este ojo, conscientes de que en cualquier momento podrían convertirse en blanco de su ira. El miedo se extendía como una epidemia, debilitando la determinación de los pueblos libres y creando un ambiente donde la oscuridad parecía prevalecer. Pero, detrás de esta fachada de poder absoluto, había una verdad más profunda. La verdadera naturaleza de Sauron no era invulnerable. Su transformación en un ser tan grotesco también era un reflejo de su debilidad. En el fondo, Sauron temía la posibilidad de ser derrotado nuevamente, de ser destrozado por la luz que tanto deseaba extinguir. Esta necesidad de control y dominación era una señal de que, a pesar de su apariencia imponente, era prisionero de sus propias ambiciones. Así, la historia de Sauron, desde Mairón, el Maya admirable, hasta el ojo de Sauron, es una narrativa de corrupción y degradación. Se transformó de una entidad que podría haber traído grandeza a la Tierra Media en un símbolo de desesperación y opresión. Las eras pasaron, y su forma física se convirtió en una metáfora de la maldad que encarnaba. La historia de Sauron no es solo sobre un ser que busca poder, sino sobre cómo el propio poder puede corromper, transformar y, eventualmente, aprisionar incluso a los más poderosos. La verdadera esencia del mal puede ser fascinante, pero su naturaleza es siempre autodestructiva. Con cada paso que Sauron dio hacia la oscuridad, se alejó de la posibilidad de redención, creando un ciclo de destrucción que afectó no solo a la Tierra Media, sino también al alma misma de lo que una vez fue Mairón. Y así, su legado de terror y manipulación continúa resonando a través del tiempo, dejando un rastro de preguntas y reflexiones sobre lo que realmente significa el poder y las consecuencias de su búsqueda desenfrenada. Y así concluye nuestro viaje a través de la oscura historia de Sauron, un relato que nos recuerda cómo la ambición desmedida y la atracción por el poder pueden transformarnos en sombras de lo que alguna vez fuimos. Desde su origen como Mairón hasta su terrible forma como el ojo de Sauron, hemos explorado las profundidades de su naturaleza maligna y las lecciones que nos deja. Si te ha gustado este viaje por las dimensiones desveladas, no olvides darle un like y suscribirte al canal para más relatos fascinantes sobre el mundo de la fantasía y lo oculto. Déjanos un comentario con tus pensamientos sobre Sauron. ¿Crees que alguna vez fue posible su redención? Activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones, donde desvelaremos más misterios y leyendas. Hasta la próxima, y recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que revelar.